Buenos días amigos y amigas, estamos dando inicio a nuestro programa Salud desde el Alma en este miércoles 21 de diciembre, un día muy especial que corresponde con el solsticio de invierno aquí para nosotros. Y como les habíamos comentado en días anteriores, este es un día en que el espíritu de la Navidad nos inunda de energía, así es que aprovechémoslo al máximo como que deberíamos estar más tranquilos, más relajados, más conscientes de lo que estamos viviendo y no dejarnos sumergir en la vorágine de las compras y los compromisos y todas estas cosas que no están mal, pero que no deberían predominar según mi opinión. Bien, les invito a las personas que puedan acompañarme en este momento a leer nuevamente la carta al espíritu de la Navidad. Dice así: yo soy invocando a la divina presencia de Dios en mí y al amado espíritu de la Navidad, de prosperidad, alegría y paz, para que en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, se manifieste en mí este regalo de Navidad. Pongan allí su regalito, lo que han pedido. Gracias, espíritu de la Navidad, porque ya me diste este regalo para hacerme feliz a mí y a todos los demás. Que así sea. Bien, esto es lo que vamos entonces ahora a compartir con ustedes. Y tengo pues el gusto y la satisfacción de contar aquí con la presencia del doctor Luis Rivero, quien va a darnos muchas orientaciones justamente respecto a este bendito solsticio de invierno. Él es médico cirujano, graduado en la Universidad de Guayaquil, médico homeópata de la Escuela Argentina Homeopática de Tomás Pachero, diplomado en medicina general, en terapia neural, en nutrición y dietética. En realidad una persona con una trayectoria muy grande, una experiencia muy grande también en la medicina que llamamos ahora holística, integral. Bienvenido, Luis. Gracias. Bienvenido, y queremos, con todo el conocimiento que tú tienes en otros aspectos, porque no es solamente la medicina, que nos ayudes a comprender este día que está marcado en el calendario como el solsticio de invierno. ¿Cómo no, querida amiga Eufemia? Hoy es un día muy especial, como ya lo señalaste. Ajá. Hoy se celebra pues un nacimiento, por eso el tema de la Navidad no puede pasar desapercibido. En el mundo occidental, estos días finales de diciembre no pasan jamás desapercibidos. Exactamente, ¿no? Más bien son, al contrario, intensamente movidos. Así es. En nuestro hemisferio sur, pues el solsticio es de verano, para el hemisferio norte el solsticio es de invierno. Eso indica de que pues la luz en nuestro hemisferio es mucho más fuerte, mucho más intensa. Esta polaridad entre la luz y la oscuridad hace pues decir que la luz en esta época combate o aniquila a la oscuridad, ¿no? No así en el hemisferio norte, pues donde las noches son más largas o la oscuridad es más tiempo que la luz. ¿A qué se llama el equinoccio de invierno, al solsticio de invierno? ¿Por qué le llamamos así? ¿Qué es lo que Porque en el zodiaco, diríamos así, hay lo que se llaman pues la cruz fija o cardinal, y eso hace que establezcamos dos solsticios, el solsticio de junio, ¿verdad? Exacto. Que es uno para el 22 de junio, y el solsticio de diciembre, que es para esta fecha, digamos, 21-22 de diciembre. Esta fecha es importante siempre porque siempre históricamente en las culturas antiguas pues había un nacimiento importante, ¿no? Que se daba cada 2160 años. ¿Cómo es eso?
se celebraban la venida de alguien importante, de un guía espiritual para la humanidad. Por eso es que en el zodiaco se marca como la entrada de los dioses en esta época, ¿no? En el opuesto del zodiaco está Cáncer, porque esta época es Capricornio. En el opuesto está Cáncer, que es diríamos así, la entrada de los hombres. Esta es la entrada de los dioses. Qué interesante esto. Y uno pensaría que, bueno, en la Navidad nació Jesús y punto, pero tú acabas de mencionar, es ancestral, muchísimas civilizaciones y culturas antiguas. Así es, una fecha tradicional, una fecha tradicional. Y es algo también llamativo el que en todas estas culturas se trate de reconocer, recordar un evento tan grande como es la llegada de un ser superior, llamémosle, o importante. ¿Y qué viene a hacer ese ser aquí en la humanidad? ¿Qué trascendencia tiene para la humanidad? Es como un ser que viene a recordarle a la humanidad el camino por el cual hay que transitar. Porque eso es lo que se pierde, pues, como tú señalabas, no tan solo es el tema de los regalos o el tema del vestido. Lo que invitan esta fecha es a realizar el espíritu del nacimiento internamente, ¿no? Por ejemplo, esto puede verse en el diálogo que tiene Nicodemo con Jesús en San Juan. ¿Ya? Pues donde Nicodemo, que era el erudito de la época, le consulta a Jesús, le dice, bueno, Señor, ¿cómo hacemos para ingresar al reino de los cielos? ¿Ya? La respuesta de Jesús fue, pues, tenemos que nacer de nuevo, o hay que nacer de nuevo. Entonces le dice, bueno, ¿cómo regreso al vientre de mi madre? Es que no se trata de un nacimiento de la materia, sino un nacimiento celestial, o del espíritu. Es ahí donde empieza todo este tema, que justamente arranca en esta fecha. Por eso la realización del verdadero símbolo de la Navidad es un nacimiento. Un renacer. Un renacer para cada quien. Ya no afuera, porque afuera ya no se puede, como le dice Jesús a Nicodemo. No es un nacimiento de la materia. No puedes volver al vientre de tu madre para renacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que renacer? Exacto. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, el procedimiento va a ser exactamente el mismo, ¿no? O sea, internamente nosotros tenemos hormonas masculinas, hormonas femeninas, ¿verdad? Existe en el varón una parte que no se conoce, que es, como lo decía Jung, pues esa parte es el ánima, ¿verdad? Que es lo femenino. Y en el varón y en la mujer, pues el ánimo, que es el masculino. Entonces, de tal manera que lo que se necesita es que esas dos polaridades se encuentren, ¿verdad? Así como la intuición y la razón, así como la ciencia y la filosofía. Esas dos polaridades son las que priman acá, en esta época, y se recuerdan, y es necesario retomarlas para que ese proceso de unión, esa unión que recuerda mucho los procesos yoguísticos, es lo que hay que emprender. ¿Y a dónde vamos para que nos orienten en ese sentido? Bueno, hay muchas instancias, hay muchos ámbitos donde uno puede establecer esto. Por ejemplo, si miramos al planeta, está dividido entre Oriente y Occidente. Si miramos el cerebro, hay el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, ¿no? El cerebro derecho que rige el lado izquierdo del cuerpo, el cerebro izquierdo que rige el lado derecho. En fin, hay lo inferior y lo superior, lo derecha y la izquierda, la luz y la oscuridad. Siempre el universo es doble. ¿Qué hay que hacer? Realizar esta unión, establecer este puente, ¿verdad? Para que el nacimiento se dé. O sea, ¿qué tengo que descubrir yo como varón? Entonces, esta parte, esta sombra, que como la llamo yo, ¿verdad? Si yo soy de ejecuciones puntuales, tengo mi voluntad firme, ¿verdad? Pero tengo que realizar la otra parte, mi intuición, mi mirada holística de las cosas, que es el lado femenino, que no tiene nada que ver con los géneros. Exactamente. ¿No? Qué importante todo esto, en realidad, Luis, porque nos merece
y nos corresponde el que intentemos, el que busquemos, el que investiguemos, ahora que hay tanta apertura para el conocimiento, ¿no? Mirar a ver realmente qué es lo que podemos hacer para no quedar solamente atrapados en la parte externa, en la parte material, sino ver qué más hay allí en nuestro interior, lo que realmente somos. Todo, está todo. Exacto, ahí está todo el trabajo que nos corresponde hacer. ¿Y qué recomendarías tú en estos días? La recomendación principal, ¿qué es lo que los seres humanos debemos o conviene que hagamos? Bueno, empezar por lo que ya tenemos. Por ejemplo, tenemos un árbol, Ya. ¿verdad? Que en otras culturas es el árbol de la vida. Ujú. Para los hebreos vendría a ser el árbol sefirótico. Ajá. Tenemos los Reyes Magos, ¿no? O sea que se trata de una cuestión de un magisterio más que de una magia como se la conoce Ajá. vulgarmente, ¿no? Se trata de una maestría. Ya. Cada mago representando a un continente, Asia, África, Europa, y llevando ellos un presente cada uno, ¿no? Simbolizado el uno por la mirra, el otro por el incienso, el otro por el oro, Ya. que son como las tres ciencias sagradas, ¿no? La astrología, la alquimia y la magia. Claro, eso vendría a ser importantísimo para nosotros, pero en estos tiempos como que hemos perdido un poquito ese camino hacia el estudio de estas ciencias, a pesar de la gran difusión que hay y la facilidad que tenemos para encontrar el conocimiento, ¿no? Porque en realidad las puertas están abiertas para todo el que quiera estudiar, investigar y conocer más. Y conocerse más, porque conociéndose uno mismo, yo pienso que allí está la clave del conocimiento del universo. Esa es la tarea. Conocer cada parte de uno, De uno mismo. los recursos que cada uno tiene. Ujú. Muy, muy interesante, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Volvemos, amigos, dentro de pocos instantes en su programa Salud desde el Alma. ¿Cómo se llama? La comunicación liberadora, ¿qué dice Gonzalo? Con ustedes en su programa Salud desde el Alma, entrevistando al doctor Luis Rivero, quien tiene pues unos conocimientos y una experiencia muy grande en esto de llamémosle, del simbolismo verdadero de la Navidad y de todos estos solsticios y equinoccios que el planeta Tierra está viviendo periódicamente, ¿no? Y que bueno que podamos profundizar un poquito más en el verdadero sentido que tiene esta Navidad y que deberíamos buscarla para no entretenernos mucho hacia afuera, sino reconocer aspectos profundos de nuestra naturaleza. Bien, Luis, ¿algo más que pudieras decirnos como orientación a los amigos que nos están escuchando sobre cómo manejar esta energía que nos trae esta fecha? Claro, esta es como decíamos, una fecha especial porque el espíritu humano empieza a calentar su fe. Uh-huh. Y esa fe que se transmuta en un acto de redención para la humanidad, ¿no? Es como cuando Juan sumergía la cabeza de Cristo en el Jordán, y en ese momento pues el bautismo era toda la humanidad que era sumergida. La Navidad se empezó a celebrar desde el 21 de diciembre y cada 72 años se iba cambiando una fecha, por decir, del 21 después de 72 años empezó a ser el 22 de diciembre hasta que un papa decidió, no recuerdo cuál, decidió que el 25 de diciembre quedara como fecha fija de celebración. Probablemente a estas alturas,
si hacemos los cálculos estaríamos celebrando la Navidad un 21, 22 de enero ya. Exactamente, estaríamos porque por allí. todo está en movimiento. Claro, claro. Eso es hablando de una fecha fija. Realmente la historia nuestra, o nuestro tiempo, para decirlo mejor, ya se ha sacralizado, ¿no? 21 de marzo es un equinoccio, empieza la primavera en el norte, ¿verdad? Y es una fecha, digamos, sacra para la humanidad igual. La otra fecha es el 21 o 22 de junio, ¿verdad? El solsticio, de verano para el norte. 23 de septiembre, que es otro equinoccio, y el 21, 22 de diciembre, que es el solsticio. Son las 4 fechas importantes, digamos, ¿no? Porque toda la naturaleza es influenciada por esta rotación que tiene constantemente todo el sistema solar. Así está en movimiento constante. La vida entera. Hay lo que se llama la precesión equinoccial, que es lo que hace que el Sol retrograde. Es un fenómeno astronómico, y el Sol retrograda cada 72 años 1 grado, ¿no? Y en fin, bueno, pero lo importante es que el espíritu de la natividad o de la Navidad realmente empiece a hacer sentido. Le encontremos el sentido, no solamente que los sentidos estén puestos en esta época, ¿no? Eso, qué diferencia, ¿no? Sino que encontremos el verdadero sentido. ¿Y cuál es ese? De que nazcamos de nuevo. Si eso empieza a hacer sentido, es como que todas esas promesas que nos hacemos en esta Navidad, ¿no? De abrazarnos con quien tuvimos algún disgusto, de encontrarnos con aquel que no veíamos hace mucho tiempo, eso alegra el alma, alegra el corazón. El corazón es una bomba magnética que empieza a desplegar un montón de energía en ese instante, que va envolviendo no solamente al que está cerca de uno, a 3 o a 5 metros, que se ha descubierto que es la fuerza magnética del corazón, sino es algo que viaja de manera incontenible para toda la humanidad. De tal manera que si pudiéramos en esta época hacer llegar nuestra sensación, nuestro sentimiento a nuestro corazón, y en él poner todas nuestras esperanzas de redención, porque nuestra fe está calientita, diríamos así. O sea, es el momento apropiado para mover internamente, ¿no? Para que muchas cosas nazcan. No solamente una celebración interna, sino que nos celebremos internamente de este nuevo momento, de este nuevo nacimiento. Sería como tener y tomar conciencia de que hay algo más en nosotros. Absolutamente. Que debemos trabajar, liberar, desarrollar. Hay tantas cosas que generalmente pasan desapercibidas porque nos envolvemos en la vida material diaria, en la necesidad de sustentarnos para poder sobrevivir. Necesitamos trabajar, necesitamos comer, necesitamos mantener una familia. Pero ¿qué más hay allí interiormente? ¿Cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo yo llegar a mejorar todo? No solamente la parte económica, que es la que más a veces nos controla, ¿no? Exacto. El primer paso es aceptarse tal cual uno es. Ya. No como él debería ser o el que pretendería ser, sino el primer paso es la aceptación. Reconocer. El segundo paso es el reconocimiento, ¿verdad? O el autorreconocimiento. Muchas enfermedades, disculpen que nos saltemos un poquito como para establecer la relación, claro, pero muchas enfermedades son por falta de autorreconocimiento. Por eso se llaman enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, como el lupus eritematoso, como las esclerosis múltiples, las esclerosis en placa. Bueno, un montón de enfermedades que aparecen simplemente porque no hay ese autorreconocimiento. Porque el proceso a emprender, el que le dice Jesús a Nicodemo,
tenemos que nacer de nuevo o hay que nacer de nuevo, se trata de una autorrealización. El primer paso entonces es la aceptación, aceptarse tal cual como uno es, no como quisiera ser, como el otro, como el vecino, como el amigo, no. Ese momento empezamos a nacer, ¿verdad? Como individuo, no establecer un individualismo, porque eso más bien sería engordar el ego, no, sino nacer como verdadero individuo. La primera cosa es aceptarse. Es como lo que se le explica a la gente que tiene algún tipo de adicción, ¿no? Acepte que tiene esta adicción. Es lo primero, ¿verdad? Luego, segundo, el reconocimiento. Y tercero, el amarse a sí mismo. Como este es un instante o un momento donde la fe empieza a generar una vibración diferente, porque se calienta, reverbera, ¿verdad? Claro, claro. Es un momento de redención, porque nos abrazamos alegremente con la familia, con los amigos, con el que tenemos la dificultad. Entonces aparece un tema como el tema del perdón. El tema del perdón es como levantar la compuerta de un río y ese río empieza a fluir. Entonces la vida se encanta o se reencanta, empezamos a fluir nuevamente. Pero tú hablabas del amor a uno mismo y eso a veces puede ser difícil en muchos casos, ¿no? Personas que sienten que no están satisfechos con su vida, con su cuerpo, con su salud, con nada. Y luego perdonarse es otra etapa también, otro paso bastante fuerte. Y qué bueno que podamos aprovechar en esta época. O sea, como que se facilita. Es ideal, así es, exactamente. Porque hay muchos elementos involucrados. Entonces es como cuando el campesino va a sembrar, ¿verdad? El agricultor va a sembrar, modifica el terreno, limpia el terreno, lo prepara para que la semillita empiece a tener un buen proceso. Mira, o sea, es el momento propicio. Ideal. Para reflexionar, para tratar de hacer los cambios, porque en realidad tenemos la costumbre, ¿no? de plantearnos una serie de promesas para el próximo año. Como viajar. Como tener un mejor empleo, que está bien. Claro, está bien, pero falta la contraparte. Esa es la parte externa. Eso. La contraparte interna. A ver, entonces... ¿Qué hago para lograr eso? Empieza entonces a crecer el sentimiento, ¿no? Cuando se prepara el pensamiento, porque todo hay que prepararlo, cuando se prepara el pensamiento a establecer una relación con el sentimiento, bueno, empieza el florecimiento en nosotros, porque eso se va a traducir en una acción en la vida, ¿no? Nuestras acciones van a estar sumamente coordinadas en esa relación pensamiento-sentimiento. En esta época es donde todos sentimos, ¿verdad? Nos invade una fuerte emoción, una fuerte alegría, ¿verdad? Pero es una emoción, y esa emoción necesita una guía que es la razón. Ahí está el punto clave, ¿no? Pero hay que hacerlo realmente. Y en aquellos casos en que la persona, por razones de haber vivido momentos muy dolorosos en años anteriores o en este mismo año, que no pueden celebrarlo con la alegría, con el entusiasmo, como es la pérdida de un ser querido o la pérdida del trabajo, ¿cómo ayudarnos en esos casos? Bueno, justamente cuando el Buda se despierta, por decirlo así, de su meditación, y él le dice a sus discípulos: he encontrado la razón del sufrimiento, ¿no? Y la raíz de ese sufrimiento. Ese sufrimiento, lo que nos hace a sufrir a nosotros, son las emociones.
El problema es que nos resistimos al dolor, o más bien hemos hecho del dolor un sufrimiento. El sufrimiento no es un estado propio de la naturaleza humana. El dolor sí, porque es una estrategia de la evolución. El dolor nos hace decir, bueno, hay necesidad de cambiar, algo está pasando en mí. Cualquier tipo de dolor, físico, emocional o mental. Es como una alarma, una señal, un llamado. Un llamado. Entonces, en esos casos de pérdida, saber que sí, lo vivimos con mucho dolor, ¿verdad? Pero el problema está que nos resistimos al dolor. Como el cáncer, el problema no es tanto el cáncer, sino que nos resistimos, ¿no?, a la enfermedad cáncer. En el momento que aflojamos, que dejamos que eso fluya, entonces vamos a ver otro comportamiento en los pacientes, ¿no? Se vendría a ser el apego. Absolutamente, porque empezamos a pensar, ¿y cómo va a quedar la familia? ¿Cómo van a sobrevivir? Entonces establecemos una relación tal que nos apegamos tanto que nos frenamos, nos paralizamos, o el miedo nos paraliza, o el dolor nos paraliza, en fin, de tal manera que no encontramos una salida inmediata, ¿verdad? Qué bien, es interesantísimo todo esto, Luis. Y aquellas personas con quienes guardamos nosotros ciertos resentimientos, ciertos problemas, ¿cuál sería el consejo que podríamos darnos? Porque siempre, ¿no?, a veces algún malentendido o alguna situación especial puede anclarnos en algún resentimiento profundo. Aprovechar esta época. Así es, esta época es la ideal, porque si no vamos a esperar otro ciclo de un año más o de 360. O sea, ¿qué es lo que favorece? ¿La energía envuelve al planeta de manera favorable para abrir nuestro corazón? ¿Qué es lo que pasa? Así es, o sea, el que va a sembrar no va a sembrar cualquier momento, busca el momento ideal, ¿no? Por ejemplo, en esta época el momento ideal para sembrar, según el almanaque, está entre el 21 y 24 de diciembre. ¿Ya? Igual el corte o la cosecha no se va a hacer en cualquier momento, sino cuando la luna está en un movimiento determinado para poder establecer la cosecha, ¿no? Con relación a tu pregunta, hay emociones consideradas buenas, otras consideradas negativas. Por ejemplo, el resentimiento es el mismo amor que se ha congelado como dolor, ¿no?, o como resentimiento. Entonces digo congelado porque es una emoción que no está en movimiento. Emoción quiere decir movimiento, motor, movilidad, claro, ¿verdad? Por eso lo que mueve el interés de alguien o de cualquier persona o de los mismos animales, claro, es la emoción, ¿no? La representación de las emociones es el corazón. El resentimiento paraliza. El resentimiento paraliza, congela. Eso hace que inmediatamente aparezca una enfermedad en aquellos órganos o tejidos que están vinculados al resentimiento, como el hígado y la vesícula biliar, ¿no? Puede ser que tengamos en cualquier otro lado, pero los órganos preferentemente ocupados por el resentimiento son el hígado y la vesícula biliar. Son los que trabajan y cuidan ese aspecto, digamos, ¿no? Qué interesante, pero tenemos que volver a hacer una pequeña pausa, amigos y amigas. Volvemos inmediatamente. Recuerden el teléfono de Teleradio, el 2680-594, a vuestras órdenes desde este momento. Bien, nuevamente con ustedes, amigos y amigas, en su programa Salud desde el Alma. Y ahora voy a aprovechar algo para mí relevante. Como Luis es homeópata, Luis Rivero, con muchísimo tiempo y una experiencia maravillosa, con testimonios también muy grandes sobre cómo la homeopatía puede ayudar al ser humano a recuperar el equilibrio. Así es que vamos a aprovechar
tus conocimientos. Ah, Dinos, bueno. ¿cuál es la diferencia mayor entre la homeopatía y la alopatía, la medicina convencional? Yo diría que la medicina alopática o convencional está incompleta y es necesario complementarla, ¿verdad? Claro. La visión que tiene la medicina convencional es una visión parcial. Se trata solamente del mundo de las moléculas, de los elementos químicos. Hasta allí ha llegado. Pero si nos vamos un poquito más allá, o sea, al mundo del átomo, al mundo de los electrones, entonces ya entramos a otra instancia, que es el mundo de la energía. O sea, de la molécula pasamos a la energía. Y si más allá del átomo pasamos a las cuerdas, a las supercuerdas, ya nos topamos con otra física que es denominada la física cuántica, que es donde está la homeopatía, ¿no? O sea, el plano de la información. Por eso, entonces, si el mundo de la molécula representa un 33%, por decirlo así, y el mundo de la energía un 33%, y el mundo de la información otro 33%, entonces tenemos ya una base casi total de la información de una enfermedad, porque enferman los tres planos. Eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Exacto. La información, la energía y la materia. Como médicos estudiamos la materia. Nada más. Y nos quedamos incompletos. Entonces, ¿qué tal si mi enfermedad aparece a partir de que pierdo un ser querido? Si nos dicen o nos enseñaron en la academia de que hay necesidad de curar las enfermedades desde su origen, de sus causas. Si la causa mía fue la pérdida de un ser querido y me apareció una artritis, entonces tengo que considerar a la hora de tratar ese origen. Siempre habrá que remitirse a origen. Si solamente yo voy a tomar remedios para el dolor, me va a bajar el dolor, pero la enfermedad va a proseguir y mi enfermedad va a crecer. O sea, la homeopatía enfoca más allá de la parte material. Así es, porque la información, que es la homeopatía, mueve a la materia, a la energía, y la energía mueve a la materia. Por ejemplo, en la materia que encontramos, todo lo que es la medicina convencional, medicina natural, masajes, en fin, en la medicina, plantas, cristales, en fin. Entonces, en el plano energético hay las medicinas tradicionales, la acupuntura, por ejemplo, la ayurvédica, la medicina tradicional tibetana, en fin. En la información encontramos dentro de la medicina convencional la psicología, la psiquiatría, la homeopatía, las esencias florales, en fin. Entonces muchas veces se achaca a la homeopatía de que eso es sugestión, pero imagínense un niño de pocos días de nacido que reciba un medicamento homeopático, ¿qué sugestión podemos ejercer? Claro. O si le preguntamos a los homeópatas veterinarios cuando curan a un animalito, ¿cuál es la sugestión La que sugestión se está al ejerciendo? animal. Bien, tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Aló, buenos días, doctor. ¿Cómo está, amiga? Buenos días. Quiero preguntarle al doctor, por ejemplo, hay personas que se enferman, por ejemplo, yo he oído de un coraje le ha dado la diabetes, o le ha dado como dicen, el ácido úrico, o sea, de algo que les ha dado en un instante furia y de ahí él se ha quedado enferma. Y esas personas, ¿qué tienen que hacer? La pregunta es esa, ¿cómo manejar eso? Ya, amiga, ¿cómo manejar una situación de cólera, rabia, resentimientos? Bueno, lo que decíamos anteriormente, que hay necesidad de entender que esa cólera va a crear una enfermedad primero. Estoy aceptando que tengo una cólera, ¿verdad? Reconocer. Reconozco que esa cólera me está molestando. Entonces, si estoy enojada con mi pareja o con mi amigo o mi vecino, entonces
hago que esa idea o esa imagen de esa discusión que tuve permanezca muy poco tiempo en mi cerebro o en mi pensamiento, porque el pensamiento es el que mueve las emociones. En este caso, ¿no? Usted se creyó que la estaba insultando, ese insulto se convierte en una rabia y esa rabia le hace subir la presión, le hace dar la diabetes o crece el ácido úrico, en fin. Entonces, primero acepto que me enojé por esta situación, reconozco que eso me está haciendo daño y hago que en mi pensamiento eso dure poco tiempo, porque necesito curarme yo mismo, amarme para que esto no se genere o crezca. Bien, yo creo que está bien claro, ojalá nuestra amiga quede satisfecha. Estabas mencionando mucho sobre la dificultad que hay de parte de científicos que no quieren aceptar el trabajo grandioso que realiza la homeopatía, considerándola como un placebo o como una sugestión, porque cuando investigan el remedio homeopático no le encuentran la sustancia activa, y olvidando que todo en el universo es energía, información. Entonces no van a encontrar allí partículas, pero el efecto es real, porque tú mencionabas un animal, muchos veterinarios están ahorita como médicos tratando animales con homeopatía y teniendo resultados excelentes. Así es, y además los psicólogos, conozco a algunos psicólogos que se han interesado mucho por las esencias florales, porque ellos, con los esquemas que manejan, con los métodos académicos, no pueden hacer mucho. En cambio, pueden resolver una situación emocional con unas pequeñas gotitas de esencia floral y establecen otra actitud, otra conducta en sus pacientes. Por ejemplo, ¿por qué no se encuentra una molécula de un remedio homeopático? Bueno, si cuando llegamos a la dilución 22, ahí se produce una inversión, diríamos así, de la onda, ¿no? Si yo tomo un grano de sal y lo voy diluyendo de a poco, cuando llego a la dilución 22 y paso a la 23, ya no voy a encontrar la sal como tal. Si yo pongo ese líquido en un microscopio no voy a encontrar ninguna molécula de sal, pero lo que queda impregnado en la estructura del agua es la información de la sal, ¿verdad? Si yo agarro el disco duro de mi computadora, voy a ver es una cosa, un metal, ¿verdad? Y por más que yo lo parta y con algún aparato, algún instrumento, no voy a encontrar ninguna letra, ninguna imagen, ¿verdad? Pero si yo pongo ese disco a ser leído por otro aparato, entonces me va a dar números, letras, video, imágenes, ¿verdad? Igual cosa pasa acá. Entonces, por eso es que muchos detractores de la homeopatía pues se basan en eso, de que lo que estamos suministrando o prescribiendo son apenas globulitos dulces y agua que no tiene nada, ¿no? Pero no interesa eso. El hecho es que las personas empiezan a curarse a partir de que empiezan a tomar los globulitos o las bolitas. Es verdad. Mira, y tan cierto es esto, ¿no? Que cuántas investigaciones que han hecho algunos científicos no aceptados todavía por los otros, como fue el caso de Masaru Emoto, ¿no? Cómo el agua puede captar la información de una música, de unas palabras. O sea, ahí ni siquiera ha habido dilución de una sustancia orgánica o inorgánica, sino simplemente hablarle, cantarle, repetirle frases positivas o negativas, y el agua capta la información. Exactamente, por eso es el cuidado de pensar de manera positiva. Imaginemos que yo les diga, imaginen un limón con sal, ¿verdad? Les he puesto una imagen que es como la información,
No hay al lado de ustedes el limón con sal, pero simplemente ustedes lo imaginaron y crearon en su boca una salivación. Para que la salivación se haya dado, tiene que haber intervenido una energía, ¿verdad? Entonces, ahí están explicados esos 3 niveles o esos 3 planos. Por eso la enfermedad tiene que ser abordada siempre desde esos 3 planos. Qué bueno, interesantísimo, Luis. En realidad te agradecemos muchísimo tu aportación en este programa y espero que para los amigos radioescuchas haya sido de mucho beneficio, por lo menos de mi parte. Muchísimas gracias y quiero también comprometerte para más adelante en alguna otra posibilidad. Encantado. Amigos y amigas, muchísimas gracias, que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga. Hasta mañana.